Y para mí es un placer enorme estar hoy, en este instante, en Venezuela, viajando. Ustedes también viajan, si se dan cuenta o no, porque estamos en vivo con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Y la cosa está muy caliente, pero por eso la opinión de Alejandro es muy particular. Alejandro no tiene la opinión de todos los venezolanos, sino tiene la capacidad, y me disculpan los demás venezolanos, de poder, por su forma, de trascender la inmediatez de lo de Venezuela. Él intenta ver qué va a acontecer, cómo se van a manejar las cosas en Venezuela, qué es lo que la manada está haciendo en Venezuela y lo que la manada tiene que ser manipulada en Venezuela. Es muy triste, ¿no? No les gustará a algunos. Sí, señores, en los países la mayoría, el 60-70% es manada. Se les manipula. También los otros se les manipula, pero parecería que fuera más libre, pero no. Se les manipula a través de la noticia, a través de ponerle un presidente. Yo me explico, ¿cómo en un país democrático tener un presidente que hace lo que se le canta? No tiene sentido, ¿no? Eso no es ninguna democracia, pero para el mundo, para aquellos que le gustan los dictadores o aquellos que son comunistas, que hay una gran cantidad, y acá también en Miami hay una gran cantidad, les canta que no piensen y que piensen los demás. O sea, piense el dictador por él, que lo va a tratar bien. Después de sacarle muchos millones, pero porque en el fondo después son tontos, ¿no? Pero fueron programas así, muy chillos, desde chiquititos fueron programas así. Por eso se llaman las brigadas de los comunistas, que le ponen sombrerito, le ponen pañuelito y todas esas cosas, y lo van adoctrinando en los colegios de chiquititos. Pero no se dan cuenta, ¿no? Como yo lo decía antes, la mayoría de nosotros somos programas caminando. Pero hoy tengo aquellos que me dan la posibilidad que no sea así. Por eso, Noel Alejandro Leal, un placer grande que estés con nosotros hablando a nivel mundial. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos en el estudio. Muchísimas gracias por esta nueva invitación y felicitaciones por esos 25 años. Gracias, muy amable. Bueno, pero yo nací hace poquito, ¿no? Hace 25 años. 25 años en el aire, acompañando mucha gente. ¿Cómo andas? Noel, no te voy a decir cómo andas ni te voy a preguntar por Venezuela porque sería como preguntarte, sería una pregunta para mí tan tonta, porque todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿qué vamos? No me importa cómo estás, sino que me importa qué vamos a hacer, qué se está haciendo, ¿no? Para aquellos que piensan en Venezuela, no lo que quieren que sea de una u otra manera. Eso es ideal, profesor, eso que usted acaba de marcar, aquellos que piensan en Venezuela, porque pensar en Venezuela es distinto a lo que está sucediendo en Venezuela y a lo que se propone en el panorama pronto como respuesta a lo que sucede en Venezuela. Nosotros acabamos de vivir ahorita una experiencia que tiene que llamar mucho la atención a Venezuela, llamarle mucho la atención a los países y a las personas que están pendientes de lo que sucede en Venezuela y a las personas que piensan en esa Venezuela posible. El proceso político por el cual estamos pasando es realmente delicado y se suma, y usted lo describía hace rato de una manera muy, muy precisa con este asunto de la manipulación de nuestras sociedades. Aquí estamos viviendo un show político realmente delicado y peligroso, porque le hemos dado una cucharada de esperanza a un país que todavía esa cucharada de esperanza está bastante difícil que cuaje y es como se viene convirtiendo en un nuevo gran barniz de maquillaje a la estructura tiránica que ha sido el proceso revolucionario chavista, incluyendo Chávez y Maduro. Lo cierto del cuento es que mientras el show político existe y sigue llenando titulares, el desastre económico está vaciando los bolsillos, las neveras y vaciando los estómagos de la población, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy en el país es realmente grave. Lo que está viviendo Venezuela hoy es impresionante, no solo por si nos alejamos un momento de la realidad temporal inmediata de que no hay alimentos,
tenemos que abrir un poquito la mirada para entender de que no nos hemos preparado nada para la próxima sequía, y entonces no tendremos ni agua ni electricidad. Y si abrimos un poquito más la mirada, al darnos cuenta de eso, veremos el inmenso desastre que tenemos en infraestructura, que nos dice es que no vamos ni a poder comunicar las ciudades. Todo eso lo estamos viviendo mientras el show político se sigue desenvolviendo y el país no termina de entender que estamos viviendo una cosa que otros países ya han vivido, una cosa que la historia nos ha indicado otras veces. Profesor, el mismo 6 de diciembre, y como usted sabe, yo utilizo mucho Twitter, para mí es una de las herramientas favoritas para comunicarme con la gente. El mismo 6 de diciembre yo utilicé una frase para poder identificar el 7 de diciembre, amanecer después de las elecciones de parlamentarias, para significar hacia dónde estábamos entrando. Y coloqué bienvenidos a la República Gatopardiana de Venezuela. Este efecto de gato pardo que estamos viviendo, este cambiar todo para no cambiar nada que estamos viviendo hoy en el país, es digno de estudio por todos los países del mundo, por todas las personas que estén conscientes de a qué nivel de manipulación se le puede someter a una población. Fíjate que tú me acostumbraste, ¿no? Hay una canción a hablar de esta manera, mi querido Noel Alejandro, y no ver el Venezuela a través de las noticias, sino a través de qué está pasando, o en lo posible ver a través de la niebla, como tú haces. Primero, que el camino, como tú me dices, es tan delicado que decir que uno puede decir algo me transformaría en un tonto. Pero sí te puedo dar una idea que Venezuela lo veo como que, ¿cómo es posible que vivan yo creo que en este momento se está viviendo de ilusiones? Exactamente. Esas ilusiones que tienen tanto unos como los otros. No es solo por un lado. Claro, es un campo de esperanza para aquellos que tienen los delincuentes. Los delincuentes no les importa nada. Son mafiosos, no son ni derecha ni izquierda, son mafiosos. Y esos mafiosos, como ustedes lo ven, ahí en las cámaras sentados como si estuvieran tomándose un whisky, no a la oposición, sino a los comunistas, o a aquellos mafiosos que están apoyando a Maduro, que es tan notoria la mentira, es tan notorio de mantener algo que no se puede mantener, y que de alguna manera se hacen los guapos. Eso me hace acordar de los ladrones, de aquellos que trampean a la gente, que le quieren vender o le compran, le hacen, digamos, invertir a personas, y tú dices qué bueno que es, mira que Franco viene, me ayuda. Esos hipócritas, ¿no? Que son así, pero que existen en toda Latinoamérica, no solamente en Venezuela. Yo me pregunto, ¿a dónde vamos, no? Porque o viene alguien, hace algo, fíjate lo que te voy a decir, Ajá. o alguien viene, y el ejército, por lo menos que se pensaba que iba a hacer algo, no, está apoyando a Maduro a rajatabla, lo dijo bien clarito, ¿no? Sí. Ahora, yo tengo otra pregunta. Maduro, me parece que hay que tener cuidado en el sentido de que se está haciendo el buenito y está haciendo quedar a la oposición como la que va a perjudicar a Venezuela. Porque Sí, él es eso el lo que conversamos. está abriendo la llave para que Venezuela cambie dentro de las técnicas de él, y él siguiendo manejando todo y robando. Pero acá no hay nada que robar. Hay que robar la miseria de la gente que está haciendo cola. Porque yo me pregunto, mi tía, mi abuela, la gente pobre, aquel jubilado, ¿cómo se arregla para hacer colas? ¿Cómo se arregla para ir corriendo de una cuadra de un supermercado al otro? Yo no lo entiendo, ¿no? Esa es la realidad. Esa gente está sufriendo, no puede comer, no puede ir, si llueve o no llueve, si el dinero que se está devaluando solamente en este año se devaluó, creo que el 200%, una cosa de esa, por los últimos meses que faltan, está hasta noviembre nada más la inflación, y estamos calculando un 750% en este que vamos ahora. Digo, ¿qué es eso? Esto, ¿cómo se atreven a hablar? ¿Cómo se atreven a hablar en las cámaras diciendo estamos haciendo el bien del país, vamos a
a buscar dinero para exportar más cosas. Y yo te hablo de corazón. ¿Qué van a exportar si no tienen con qué pagar? Si no hay manera de producir el petróleo No hay para manera de vender para producir. afuera, porque resulta que el petróleo de ustedes es muy, no sé si decirle denso, es pegajoso, lo que sea, es muy barato. En ese sentido hay que agregarle mucho trabajo y ese Sí. trabajo hay que comprar otras materias para poder producir el petróleo de ustedes. Y si no hay dinero para comprar 9 millones, no sé cuánto hay que gastar para comprar cierta parte para producir y después recién exportarlo, yo no entiendo. Se está tirando la plata a la basura porque sale más caro hacer el petróleo que lo que se le puede vender a la gente. Sí, bueno, eso es parte de todos los costos que incrementó el gobierno con un populismo exacerbado, con una estructura, una doctrina de socialista de generar un Estado todopoderoso, gigantesco, que lo que ha hecho es encarecer la producción venezolana a límites ridículos y por supuesto ya sale más caro. Estamos a punto de que crucemos la línea donde producir un barril de petróleo es mucho más caro que venderlo. Pero eso es solo una muestra de todo el inmenso desastre. El desastre que vamos pasando en eso. Usted bien hacía referencia en lo que es nuestro tipo de petróleo. Nuestro tipo de petróleo es pesado y está pesado. Y basado en eso, antes de la llegada de la revolución, nosotros habíamos tomado parte de ese petróleo extrapesado. Se definió una estructura como bitumen. Del bitumen sacamos un invento exclusivo venezolano que fue la orimulsión. La orimulsión es una fórmula similar a la estructura del carbón, muchísimo menos contaminante, mucho más práctica, más manejable y con un residuo que se hace interesante para la construcción, es decir, su nivel de contaminación bajaba de una manera impresionante. La orimulsión era una extraordinaria respuesta porque la orimulsión podíamos venderla fuera de la cuota de la OPEP y teníamos ya clientes en Italia y China y Canadá misma realmente interesados en el producto. Y este gobierno decidió que no, que como eso en el fondo supuestamente es petróleo, no vamos a tener que comérnoslo porque no vamos a venderlo, porque nuestro petróleo está pesado, requiere extremas partes de refinación. Nosotros también contamos con petróleo altamente comercial, suficiente para poder producir mucho más de lo que producimos. Venezuela debería estar produciendo sobre los 6 millones de barriles diarios y este gobierno lo ha llevado a una producción mixta con todas las empresas internacionales. Gracias a ellas es que podemos medio comer, que no supera los 2.300.000 barriles, lo cual nos pone en una situación bien precaria en ese departamento. Ahora, esa situación precaria en ese departamento, imagínensela en los bolsillos de cada persona, en esa parte que usted estaba hablando de las colas para comer. Hay una pregunta que se tiene que hacer todos los venezolanos y yo quisiera que para que ustedes tuvieran una noción de lo que es el concepto de inflación. Imagínense este país que está en una total crisis hospitalaria y una total ausencia de medicinas. Aquí no hay medicinas ni para el cáncer, ni para la atención, para la epilepsia, imagínense todas las enfermedades crónicas resumidas en una. Y de esa no hay la medicina. Simplemente aquí no hay ni para una aspirina. Y la gente, desde hace tiempo, debido al desastre hospitalario, a lo que es la salud pública, recurrió a servicios de seguridad, a servicios médicos hasta de medicina prepagada. Y uno de los servicios de medicina prepagada más importantes del país, tuvo un pequeño cambio de precios. Imagínense usted esta gracia. Ellos pasaron de un promedio de 1.000 bolívares de cobro mensual por persona a 11.000 bolívares de cobro mensual por persona de un mes para el otro. Si había una persona haciendo un esfuerzo con su sueldo mínimo cercano a los 8.000 y pico, de disponer de ese dinero para poder tener un seguro médico, esa constancia de medicina prepagada que le diera la oportunidad de poder sobrevivir y no morirse de mengua en el desastre, ya ni eso va a poderlo tener. Y hay que sumar la otra parte más graciosa de estas. Usted va hoy a una clínica privada, le resultó a una amiga nuestra, una amiga mía que tuvo que ir a una clínica en diciembre, y hubo que salir a buscar papel higiénico para poderla llevar a una clínica privada.
porque ni eso había en la habitación. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela, y ante eso el gobierno criminal, ayer o antes de ayer, la ministra de Salud decía, no importa que no tengamos medicinas, lo que importa es darle continuidad a la revolución. Esa es la realidad que nosotros vivimos en la política que ejerce el gobierno, y la realidad que se está discutiendo en la Asamblea dista mucho de ponerle fin. El problema es realmente grave. El cambio de timón tiene que ser general, inmenso y fuerte para que podamos decir vamos a recuperar el país antes de que el país se nos desbarranque. Es grave, profesor, porque claro, esta sensación que hay en las calles de miedo con tristeza es una de las cosas que más tiene que preocuparnos a los que estamos pensando en ese país posible. Esta sensación de miedo con tristeza que sufre en cada venezolano, esta sensación de que son las 7:30 de la noche y de un día sábado y usted rueda por las calles de la capital venezolana y las encuentra vacías, tristes, apagadas y con miedo. Eso es lo que más tiene que preocuparnos, porque ese caldo de cultivo tiene muchísimas reacciones que se hacen difícil de medir y muy, muy dolorosas a la hora de que estallen. Ahora, mi querido Noel Alejandro Leal desde Venezuela, pero lo importante, como tú haces, tenemos que seguir apoyando. Tenemos que seguir viendo, aunque aquel dice hasta que se hace todo lo que sea para poder sacar a Venezuela de donde está, o mejor dicho, sacar a la gente que está gobernando, esa es la verdad. Ahora, yo me hago esta pregunta. El miedo, o no el miedo, porque aunque miedo no es miedo, sino del darse cuenta de que Maduro quiere meter a la oposición como que va a ser responsable de los hechos que vayan a acontecer de aquí en más porque se acercaron a Maduro. Entonces la gente va a decir, pero como si se acercaron a Maduro y él también, fracasaron la oposición también. Sí, eso ya lo habíamos hablado aún antes de las elecciones. Antes de las elecciones conversamos en un programa sobre el costo político que significaba seguir legitimando la dictadura y el costo político que iba a ser en un juego de espacio de esta pseudodemocracia, esa cohabitación gobierno-oposición. Después de las elecciones, yo le explicaba a usted, le explicábamos en el anterior programa, en el último programa que hicimos el año pasado, sobre el hecho de que el régimen aún tenía la llave de la puerta, tenía el control, y el control lo está ejerciendo. Vamos a poner este ejemplo para que se pueda entender eso precisamente que usted está colocando, cómo va a ir el gobierno pasándole factura a la oposición y generándole el mismo desgaste. El resultado electoral marcaba esos famosos 112 diputados. ¿Se acuerda que yo le decía, al perder uno, perdíamos la oportunidad de ejecutar lo que se debió haber ejecutado en el momento preciso, que era el llamado inmediato, un proceso de revocatorio, calculando el hecho de que el gobierno de Maduro a la mitad del periodo podía someterse a eso. Se podía hacer de manera directa gracias a la mayoría de 2/3 que ejercía la oposición en ese momento. Hubo un dictamen del TSJ, el cual anulaba técnicamente la presencia de 3 diputados de la oposición y uno de los diputados. En un acto que era lógico, la Asamblea Nacional decidió juramentar a todos los diputados que estaban impugnados, más les prohibió el voto, lo cual venía haciendo como ese pasito, 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Aquí fueron 2 pasitos para adelante y los 2 para atrás. Y ahora la Asamblea asimila ese espacio de ser solo 109 diputados. Poco a poco se va perdiendo las posibilidades del ejercicio de esa mayoría de 2/3 para ponerle fin al régimen, lo cual va permitiendo que el régimen se vaya de nuevo consolidando dentro de su estructura de gobierno y la oposición vaya empezando a ir asimilando ese costo político. Ya el costo político de no haber accionado de manera inmediata para ponerle fin a esta desgracia hecha gobierno, y ahora va a ir asimilando el costo político de que no pueda haber transformación económica alguna. El gobierno le puso ahorita un 3-2 a la Asamblea Nacional. Mostró un documento, un decreto de emergencia económica, el cual era una barra basada y una verdadera salvajada.
las cuales no son nuevas, las comete aquí el proceso desde que el gobierno chavista. Aquí simplemente el régimen buscó la validación de este decreto en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no tomó la decisión de manera inmediata, que a todas luces, debido a las características del decreto, era rechazarla de una vez de ipso facto. No, se tomó sus 8 días de plazo máximo para ayudar a mantener el show de esta vida pseudo-democrática, y después rechazan el decreto. Para más rechazan el decreto validándose en que los ministros no fueron a las interpelaciones. Vamos a rechazar el decreto por lo que es, por principio, es una violación a la Constitución Nacional y por lo tanto simplemente había que rechazarlo desde el momento en que fue presentado, dado lo aberrante del texto. El asunto es que esto ya empieza el gobierno a decir, oye, pero no me ayudaste a resolver la crisis económica y ahora ¿cómo voy a pagar las pensiones? ¿Cómo voy a poder hacer las inversiones en los hospitales si tú no me diste la mano para resolver la crisis económica? Y allí va a haber un sector de la población que enseguida empieza a preocuparse porque no está obteniendo beneficios, no está obteniendo ni siquiera las posibilidades para sobrevivir. Cuando le quitas esas posibilidades para sobrevivir y tienes un gobierno con el poder mediático que tiene este régimen al haber expropiado tantas televisoras, tantas emisoras de radio, al buscar esta hegemonía comunicacional que ha ostentado durante todos estos años, el costo político que puede ir llevando la oposición si no acciona de manera correcta en un periodo corto va a ser muy alto, y ese escenario que usted vislumbraba es el próximo a venir si no hay una reacción contundente pronta. Tú sabes que yo creo que en lo que tenemos que, algunos dicen no, en este momento no hay que hablar en contra, o no hay que buscarle la pela, digamos, buscar ¿cómo se le dice? El pelo a las cosas, sino que hay que, lo que nos puede perjudicar, nos callamos la boca, y lo que está dando resultado lo hablamos. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, como tú dices, porque estamos ante un hecho que si el pueblo no sabe o no escucha de que todo esto es una trampa muy inteligente que están haciendo para ir, como tú bien dices, desgastando el impacto de haber tenido el control de las cámaras, nos encontramos que hay 50 y pico de que son unos bandoleros, y lo sabemos que lo son, pues si uno no podía estar ahí. Y ahora nos encontramos qué vamos a hacer, porque a partir de, qué sé yo, de que anularon esta emergencia, el país se quedó parado. No sé, no entiendo, que nadie sabe quién va a hacer, si lo va a hacer a un paso la oposición, si Maduro se va a enojar, si las Fuerzas Armadas van a imponer cosas. En las estructuras económicas del gobierno, la oposición no puede hacer más que proponer desde la Asamblea distintos paquetes de leyes. Los paquetes de leyes llevan un proceso, es decir, cada una de esas cosas que se pueden hacer desde la Asamblea Nacional no traen acciones inmediatas en pro de la recuperación de la economía del país. Es más, simplemente no puede haber recuperación de la economía del país mientras el régimen, mientras el gobierno siga siendo el mismo, y no podrá haber recuperación de la economía del país mientras tanto régimen como oposición comulguen ideológicamente en una economía marxista. Entonces de ahí simplemente no vamos a salir. Pero para poder ejecutar algún buen cambio y la respuesta inmediata en las estructuras económicas, dependemos hoy del régimen, dependemos hoy del gobierno, dependemos hoy de la economía, de la visión económica que tiene el gabinete económico del país, el cual simplemente da risa y es para preocuparse, da risa de miedo, ¿no? Esa risa vacía, fría que uno puede sentir, porque cuando uno examina las credenciales o el pensamiento político, los planteamientos de los miembros del gabinete, uno siente cómo es posible que esta gente todavía tenga esta mentalidad de granja chiquita. Ustedes conocen esa palabra de conuco, de esta siembra mínima, chiquita que tenía la gente en los patios de la casa. Así es como se ha pretendido manejar la economía desde la llegada de la revolución chavista. Y esta gente la impulsa de una manera salvaje, destruyendo hasta el último pedazo de la nación. La revolución ha logrado minar de tal manera la estructura social del venezolano, desde la económica hasta la moral y la ética. Y por eso encontramos ahora
robos de manera salvaje, escándalos aberrantes como el del presidente del Banco Central de Venezuela. No hay cosa que nos sorprenda. Toda la familia presidencial involucrada en el narcotráfico, la mayoría de los diputados involucrados en el narcotráfico, casi todo el alto mando involucrado en el narcotráfico. Y esa es la realidad de lo que ha logrado la revolución hoy con la bendición política de la izquierda internacional. ¿Tú quieres decir de que si seguimos estirando la cosa, la que sale beneficiada son los malandras? Sí, porque dado eso mismo que estábamos hablando, ese compromiso, ese poderío comunicacional que tiene el régimen y la oportunidad del beneficio directo inmediato, el único que tiene el control real de lo poco que queda de dinero es el mismo régimen. Igualito que como puede decirle mañana a el país, tengo que, por la crisis económica, bajar el pago de las pensiones al 75% o al 50%. Y hace ese efecto y la gente cruje y llora, bueno, ¿y dónde está el cambio? ¿Cómo podemos vivir nosotros con eso? El mismo régimen de manera directa puede generar algún tipo de beneficio hacia los estratos bajos de la sociedad, mandando sistemas de mercados directos, mandando bonos en efectivo de manera directa a distintos sectores sociales, saltándose los mecanismos legales y haciéndolos a través de las estructuras de lo que llaman consejos comunales o este parlamento comunal que tanto invocan, estructuras paraestatales que, controladas por el mismo eje de gobierno, sigan trayéndole algún tipo de beneficio a un público cautivo, el cual va a seguir respaldando ese tipo de política y llamando a la gente que no comulgue con ellos, mostrándole, mira, aquí sí tienes cómo comer, de aquel lado no. Porque vamos a quedar en esta, no es que ven conmigo para que puedas sobrevivir, va a ser el final del eslogan que prometerá la revolución. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en Cuba y yo me imagino lo que le puede estar pasando a los venezolanos. Yo estuve ahí, se repartía en un cajón pan que hacía la panadería del gobierno, un pancito por persona. Pero la libreta que tienen los cubanos, esa libreta no es que es gratis, no, la libreta de racionamiento no es gratis, eso hay que pagar. Te dan el pan, pero lo tienes que pagar, no es gratis. Tú puedes ir a comprar, ¿qué te podría decir? Yo no sé cómo decirlo para no ofender, la ropa interior de las mujeres o las toallitas higiénicas, y resulta que te dicen que va a haber, pero no la hay. Está pasando aquí. ¿Ves lo que estoy diciendo? Por ejemplo, vas al almacén que es del gobierno, no hay públicos, son del gobierno, o sea, no hay privada. Y cuando vas a comprar, el hombre está sentado atrás de un escritorio viejo o una parte de madera vieja, sentado en una silla sin nada. Pero el almacén no tiene nada. Bueno, usted lo puede ver en supermercados de estructura moderna que se construyeron en los últimos 20 años, que el gobierno se apropió. Aquí teníamos una cadena colombo-francesa, Éxito, y esta cadena montó supermercados de primera línea en distintos sectores del país. También había otra cadena más antigua que se llamaba Compañía Anónima Distribuidora de Alimentos, CAA. Esas dos cadenas fueron absorbidas por el gobierno, son de las dos principales, también varias en el interior, y fueron tomadas por el gobierno para convertirlos en parte de su red de abastecimiento, unas dedicadas al mercado y otras dedicadas a una cosa que llamaron bicentenario. Y si usted ve esas instalaciones modernas, totalmente vacías, los pasillos vacíos, las neveras dañadas, vacías y no tienen cualquier cantidad de años que no tienen alimentos. Es la realidad cubana, nada más a la actualidad del siglo XXI. Cuando fui al hospital cubano, al hospital del ejército cubano, le habían regalado una ambulancia a España y ahí veníamos, y como yo pude ir porque como profesional acompañando al amigo que se había caído y que estaba en estado inconsciente, cuando llegamos al hospital de la Marina, escuché un trueno. Entonces llegamos a la sala de emergencia, que era un cuartito, donde había 4 camillas,
un hombre partida la mano porque le habían querido robar un reloj que no andaba en la playa, otro tenía una pierna partida, mi amigo puesto en una camilla inconsciente, desnudo. Yo le pregunté si podíamos tener algo que lo cubriera, si yo lo pagaba, que me trajeran un pantalón de esos para dormir. Mira, me trajeron uno, ¿viste la tela de cebolla que es transparente? Ujú. Así era del uso que tenía. Con remiendos de los remiendos. Sí, y no, esto era no era nada, si lo tocaba metía la mano para otro lado. Le ponía una sonda en el pene y resulta que la sonda cuando se la pusieron, las enfermeras no tenían guantes, no tenían nada, a capela, ¿no? Ya Y está. se la pusieron, gemía, y luego cuando se la terminaron de poner estaba tapado. Había que sacar una radiografía, la llevamos a la sala de radiografía, había una lamparita sola, en una sala enorme. Se le hicieron 2 radiografías porque no había más radiografía. El sillón que se veía para la sala de los médicos tenía todos los resortes arriba. ¿Viste esos resortes que son lo que hacen el muelle de los sillones? No tenía tapizado, eran los resortes flotando para arriba en esa sala. El agua se caía, estaba rota la canilla, de la canilla, no sé cómo dice el grifo, lo que sea, Ujú. y no podía lavarme las manos porque lo que tocara estaba todo infestado eso. Ujú. Cuando lo trajeron de vuelta a la sala de emergencia, Doctor, profesor, usted me está hablando del mejor sistema de salud del mundo según toda la izquierda internacional. y de los militares, militar, estoy hablando de militar. Sí, Entonces, me está hablando del mejor sistema de salud del mundo. ahora, fíjate bien, que no solo cuando llegué, habían traído digamos, entre 2 personas, un cadáver que lo tiraron en el piso y otra camilla que venían oliéndolo, porque no había camillas. Entonces lo olían, y digo, qué cosa rara esto, ¿no? Resulta que eran 2 muchachos o 3 muchachos con una muchacha, que cuando ese ruido que yo escuché fue un trueno, les cayó encima, no había camillas para ponerlos, tiraron en el piso. Así que yo te diría que si eso no había para lavarme las manos, eso es espantoso ver que eso le pase o le esté pasando a Venezuela. Está pasando. Más cuando llegó después de 6, 7 horas, como él venía de Estados Unidos, no podía quedarse en el hospital. Aparte, ya íbamos a buscar una lamparita para la luz, las sábanas para la cama, porque no había sábanas ni había una lamparita. Pero si eso es una realidad que ahora se está viviendo en las clínicas privadas aquí en Venezuela, porque la escasez de insumos llegó a ese nivel. Va más allá del sistema público de salud, el cual es imposible describírselo. Fíjese cuando llega a una clínica privada y no puede conseguir papel higiénico dentro de las habitaciones. Bueno, escúchame lo que pasa. Papel higiénico en Cuba no hay, son los cuadernos de los chicos del colegio. Con esa cosa yo me tenía que servir en donde estaba. Fíjate más. Pero lo echaron al hospital para extranjeros. Así que esperamos como 5 o 6 horas, vino una ambulancia, lo llevaron al hospital para extranjeros. Cuando entramos estaba todo pintado, con voladitos en las cámaras, los productos colgando de las paredes, había tarjeta para llamar por teléfono, había papel higiénico que en Cuba no lo vi en ningún lado. Esa es la hipocresía para mostrar al mundo lo que es un régimen de esta magnitud, de estos delincuentes. Ahora yo te hago esta pregunta, y me perdonan quien me perdone. El pueblo no reacciona, papá. No. La tristeza que a mí me dio, que se va acostumbrando a vivir en esa porquería y viven así. Ahora yo me pregunto, ¿Venezuela va a hacer el mismo camino? ¿Aquellos que han vivido una vida digna van a vivir de esa manera? Profesor, yo he tenido mucho miedo a responderme yo mismo esa pregunta. Siempre he buscado la manera de que la gente encuentre la respuesta en la parte lógica de que los pueblos por sí solos no reaccionan en base a liderazgos en los cuales se encuentre una identificación. Llevamos muchos años destruyendo el sentido común de las sociedades basados en este concepto de los liderazgos horizontales o en ese concepto de que todo el mundo es un líder, entonces nadie es incapaz de seguir un lineamiento claro que te lleve hacia adelante.
Llevamos muchos años destruyendo a la gente con respecto a la necesidad de entender que lo bueno es bueno y lo bueno tiene razones y hay que seguirlas y hay que estudiarlas y hay que oírlas. El asunto es que cuando usted tiene esa misma realidad que no es nueva, que es que los pueblos no salen de manera sola, nosotros hemos logrado generar un proceso de involución tal donde tenemos a mucha de la sociedad ayudando inconscientemente a que la zanja donde estamos metidos se va haciendo cada vez más profunda. Es como si no pararan de cavar en vez de utilizar las herramientas que tienen para poder salir. No pueden hacerlo porque son incapaces de entender un liderazgo que sea claro, que les esté hablando sobre los costos de las realidades. Es como si bajo la guerra los británicos no hubiesen entendido lo que les ofreció Churchill cuando les dijo, solo puedo ofrecerles sangre, sudor y lágrimas. No, aquí cuando se le habla al país sobre la realidad que estamos viviendo, la gente prefiere simplemente cerrar los oídos y no prestarle atención y vivir de una fantasía. Esa fantasía ha seguido cobrándonos lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo va a ser mucho peor mañana. El asunto es cuando esa sociedad responde, cuando esa vanguardia que está ya decidida, que estaba con ganas de avanzar, que recibe este baño de agua fría de una población que decidió volver a mentirse, cómo se vuelve a reencontrar, cómo vuelve a atender, dónde está esa oportunidad para que el país reaccione, es la pregunta que nos tenemos que hacer para poder despertar y avanzar. Bueno, ¿Cómo yo te diría, decirle al país es muy que por ese difícil, camino es? Noel, es muy difícil eh, querer que la gente piense cuando no tiene ganas de pensar en eso. Sí. Cuanto más insiste, aparece el efecto revertido, que más cierra los ojos. Es así y tienen que entenderlo si quieren de alguna manera provocar un cambio. El cambio, bienvenido sea lo que hubo hasta ahora. Pero acá a estos delincuentes no están hablando con democracia. Ellos no actúan como demócratas, actúan como ladrones y piratas inconscientes. No le importa lo que le esté pasando al pueblo. No. Eso es lo que le importa. Es llegar a tener el poder, que lo que el pueblo quiere. Las manadas quieren a alguien que los manipule. Lamentablemente, le guste o no, los pueblos latinoamericanos, la mayoría son manada, y eso es lo que quieren. Quieren que alguien le diga lo que va a hacer por ellos, y ellos no son capaces de pensar por sí mismos. Esa es la verdad. Por eso te pregunto si queremos una utopía. ¿Cómo vas a ayudar a un pueblo que no quiere pensar? Esa es la cosa que más nos preocupa. Hay un país que está negado a pensar, pero también hay una vanguardia decidida a cambiar las cosas. Esa vanguardia tiene que encontrarse bajo ese liderazgo y esa vanguardia tiene que hacer despertar al resto del país. Despertarlo para la acción, para el crecimiento y para el desarrollo. Hay que aprovechar una oportunidad que nos está marcando hoy la realidad venezolana. Si no accionamos, perdemos el país. Si no accionamos, simplemente lo que vamos a vivir es la reedición de la propuesta cubana, que no es más que la esclavitud de una sociedad. Fíjate que Maduro fue muy inteligente y le dijo, es la primera vez que le veo inteligencia, dijo, señores, yo no voy a reaccionar. Como si antes reaccionaba por cualquier cosa. ¿Quién es el que lo está manipulando? Si ese hombre es un bruto, es un hombre de reacción, no es un hombre de pensamiento. Es el hombre del pajarito, es un hombre que no piensa, está siendo manipulado por otras mentes. De todos los resultados de las elecciones, Juan Carlos Sosa escribió un artículo que lo llamó la jugada maestra de Fidel Castro, haciendo unas reflexiones electorales, colocando el esquema de lo que mucha gente pendeja banaliza nada más y lo aplica solo al barbudo, sin entender que el pensamiento de Fidel Castro es una cosa que está allí, que es aplicada por mucha gente para la manipulación de nuestras naciones, que lo que estamos viviendo es un librito muy bien ejecutado para poder destruir, someter, esclavizar, adormecer a nuestras sociedades. Entonces, esa realidad nosotros la tenemos muy clara. También tenemos muy claro de que Stalin no necesitó ser muy culto para quedarse con el poder total después de la muerte de Lenin. Nosotros estamos muy claros de que toda clase de cosas podemos vivir si no accionamos con lógica, si no accionamos para entender que tenemos que poner fin al proceso que destruye la nación. Si no entendemos como venezolanos
que si no despertamos y llamamos y atendemos la voz que nos grita nuestro fuero interno, la cual nos habla de libertad, progreso, desarrollo y futuro, si queremos desoír esa voz, los costos que implica desoír esa voz son altísimos y no son otros que la esclavitud de nuestros hijos. No, tiene, yo por eso te decía que de alguna manera es importante que hablemos. Sí, Importante que tengamos fe. Fíjate bien, Sí. yo estoy hablando de fe, no de realidad. Que se tenga fe, porque en estos momentos pueden cometer también cualquier error ellos. Puede salir cualquier cosa que los militares acepten, que se dan cuenta que se están destruyendo ellos mismos. Porque lo único que están ganando son lo de la cabeza, lo de abajo son igual que cualquier otro venezolano. Ahora, yo te hago esta pregunta. Si tú dices que ataquen las Fuerzas Armadas, estás diciendo que sos inconstitucional y que eso no se debe hacer y que después los voy a meter presos porque en la Batahola tuve que matar unos cuantos de estos atorrantes delincuentes. Uh-huh. Ahora yo me hago esta pregunta. ¿Estamos locos? ¿Estamos como nosotros mismos haciéndonos el harakiri? Porque no hay momento en estos momentos. A esto no lo saca diciendo sean buenos chicos. No, es que llevamos años como podando al sentido común, ¿no? Sí, claro. Entonces, el resultado que tenemos es una sociedad que es absolutamente incoherente, que te dice, exijo un cambio ya, pero vamos a hacer el cambio con mucho cuidadito. Entonces no puedes hacer ningún tipo de cambio porque el otro te va a seguir destruyendo, te va a seguir esclavizando, te va a seguir sometiendo. Exijo un cambio ya, es hora de poner orden, pero ya va así, pero lo podemos hacer sin despertar al Señor para que no se moleste. Así es lo que está sucediendo en esta sociedad y por supuesto no vas a tener ningún tipo de resultado positivo frente a este desastre. Los costos son altos, pero son mucho más altos los costos de la inacción. Ahora yo te hago esta pregunta, yo te voy a hacer claro. Yo como estadounidense tampoco hubiera ayudado a Venezuela para que el pueblo se hunda solo. No. ¿Me entendiste? Yo no voy a arriesgar. Totalmente. Ahora, porque si nosotros norteamericanos vamos con dinero, con estrategia, a querer destruir a Maduro, es tan idiota que lo podemos hacer. Pero después, ¿cómo queda Estados Unidos en relación a los que queden ahí como políticos en Venezuela? El imperio invasor. Ahí está. Y yo te diría de todo corazón, los amo para que después me ponga el dinero del dinero de los contribuyentes norteamericanos, pues nos digan que somos invasores. Bueno, imagínese usted a cualquier oficial venezolano con grado, con poder de fuego, obstinado de esta realidad, queriendo dar el paso para que mañana te juzguen como un criminal. Tu mismo pueblo el cual estás liberando. Porque a ese nivel de incoherencia es la que nos ha atado. Aquí hubo una siembra, se sembró un odio hacia la Fuerza Armada Nacional, se la destruyó, se la igualó y se la pervirtió. La estructura que logró hacer Chávez desde la penetración, desde que llegó el gobierno con el Plan Bolívar 2000 corrompiéndolo, y después todo el proceso de narcotráfico que estimuló, que fue generando la toma de rutas por parte de las estructuras por ciertos sectores del alto mando de la Fuerza Armada y contaminando a toda la estructura de mando de la Fuerza Armada Nacional. Eso tiene un costo, es una realidad que estamos viviendo, es una cosa realmente grave, que eso estimuló en la población un odio hacia la Fuerza Armada. El gobierno fue muy inteligente, desgastó al hombre de uniforme atacando a la población cuando las marchas, cuando cualquier tipo de protesta. Y entonces la población se quedó sin el referente correcto de lo único que pone fin a este tipo de procesos. Lo único que pone fin a este tipo de procesos es el policía de la nación. El policía de la nación son las Fuerzas Armadas. Igualito, cuando los procesos aún se salen de cuenta, como lo que estamos viviendo hoy en el Medio Oriente, antes uno confiaba con el policía del mundo, que era los Estados Unidos. Pero ellos también se cansaron, ese mismo referente que usted estaba diciendo. ¿Hasta cuándo con mis impuestos voy a ir a ser maltratado? Pero escúchame, el venezolano está en la misma situación. Si tomo la decisión de liberar el país, yo soy un criminal. Ahora yo tengo esta pregunta, tú me disculpas. Colombia, en este momento hizo el pacto con la guerrilla. Sí. Y ahora lo van a poner como políticos. Y se van a quedar con todos los campos de marihuana siempre produciendo, porque eso es narcotráfico directo para mantenerse como políticos y mantenerse como narcotraficantes, porque eso no va a parar.
Digo, no. estamos tontos, estamos idiotas. Y nosotros tenemos que ir a poner el dinero para darle armamento para que combatieran a esto, que al final Son se los que van a socios. quedar con el control igual que pasó con Venezuela. Y eso es Latinoamérica, profesor, pero cuando estamos viendo las noticias de España es cuando tenemos que preocuparnos. ¿Qué tanto daño logramos hacer con nuestro dinero como para tener este proceso de contaminación en Europa? Ya vimos lo de Grecia, estamos viendo lo que está sucediendo en España, este ¿Tú avance viste lo del que es gobierno, España? esta cosa Perdona, tan realmente salvaje que está sucediendo. España, Chávez puso un tercer partido, lo pusieron los Sí. comunistas de Chávez e Irán. Le están Imagínate, dando a ellos dinero de Irán y le están ujú. dando Chávez. No les mandó el avión para buscar a los de ETA, a Y los más durante hace muchos años. a los comunistas los mandó a pedir, lo mandó con el avión presidencial antes de ayer. Desde hace muchos años tenemos aquí una estructura que montó Juan Carlos Monedero aquí en Ecuador, en Bolivia, que lo que ha venido es cimentando en los países este desastre. Y todo lo financiado, todo eso se ha financiado con dinero venezolano. Es ridículo colocarlo en estas palabras, pero yo me siento corresponsable del daño que estamos haciendo a nivel mundial. Yo me siento muy mal como venezolano que se hayan utilizado nuestra riqueza, nuestro nombre, para generar el caos y la destrucción que está próxima a vivir ese país. Bueno, por eso te digo, mi querido Noel Alejandro Leal, esto el pueblo venezolano tiene que saber. Y el que no escucha, lamentablemente, va a ser coautor de su propio desastre, de su propio país. O se despierta, o escucha, o empieza a pensar como ser, o se deja llevar como manada, lamentablemente. Exactamente. Si no despertamos, nos hundimos, perdemos como nación. Tienen la Que oportunidad, tenemos es grave. tienen la oportunidad. La oposición se está portando para mí maravillosamente dentro de las medidas que cabe. Pero no hay que darle ningún respiro a estos delincuentes, a estos narcotraficantes, porque fíjate que son narcotraficantes que están ahí en las cámaras. Los familiares de Maduro inclusive son delincuentes, narcotraficantes con tipos presos. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Están ahí y dan la cara y se quieren hacer los buenos. Mi querido Noel Alejandro, hemos terminado la hora. Tú sabes que mi casa es tu casa. Muchísimas gracias, profesor. Y vamos a seguir peleando todo lo que tú... Peleando no. Vamos a seguir hablando a ver si se entran razones. O la verdad, como dice aquel, o te despiertas o te jodes. No hay otra verdad. Exactamente. Única y clara. O te despiertas o te jodes. Un abrazo grandote, te quiero mucho. Y cuando quieras, no tienes más que venir, esta es tu casa. Muchas gracias, profesor. Un abrazo grande. Y saludos a todos.